Bueno, buenas tardes. En mi conferencia pues voy a tratar de señalar algunos puntos en los cuales la teoría cuantitativa del dinero, en su sentido pues quizá más básico, más poco desarrollada, digamos la teoría fischeriana, pues se equivoca, ¿no? Entonces, lo primero es diferenciar entre teoría cuantitativa y ecuación cuantitativa. No son la misma cosa. La ecuación cuantitativa es cierta, es una identidad contable, los cobros son iguales a los pagos y por tanto ahí no hay mucho que decir. La teoría cuantitativa, por el contrario, parte de la ecuación cuantitativa, hace ciertos supuestos o toma ciertas hipótesis sobre el funcionamiento de las variables de la ecuación o identidad cuantitativa y asume o prevé una serie de consecuencias. Entonces nuestro objetivo en esta charla es precisamente ver cómo las distintas proposiciones hipotéticas de las que parte la teoría cuantitativa son todas ellas falsas. Entonces, ¿cuáles son los supuestos en los que se asienta la teoría cuantitativa? Hay muchas teorías cuantitativas, por lo tanto, quizás sea injusto tomar una de ellas y decir hemos refutado la teoría cuantitativa. Sin embargo, Schumpeter, en su Historia del Análisis Económico, trata de hacer una amalgama de todas ellas, una exégesis para ver cuáles son las características comunes que podríamos decir que califican a una teoría como teoría cuantitativa, y son básicamente estas cuatro que señalo aquí. La teoría cuantitativa intenta llegar a la conclusión de que los incrementos proporcionales en la cantidad de dinero, en M, dan lugar a incrementos proporcionales en los precios, en P. Bien, y para llegar a esta conclusión hacen falta cuatro hipótesis o presupuestos de partida. La primera es que la cantidad de dinero es independiente de los precios, del nivel de precios y de la producción. La segunda, que la velocidad del dinero es una variable estable, más o menos estable, y determinada por factores fundamentalmente institucionales. La tercera es que la cantidad de bienes y servicios no depende de la cantidad de dinero. Y la última es que las variaciones de M se trasladan de manera mecanicista y casi automática al conjunto de los precios. Entonces, vamos a ir viendo estas distintas hipótesis. La primera, como decíamos, es que M no depende del nivel de precios y de la cantidad de dinero. Y lo que yo digo es que M sí depende del nivel de precios y de la cantidad de dinero. Perdón, y de la cantidad de bienes y servicios. Claro que de entrada ya nos encontramos con un problema, y el problema es cómo definimos M. Si lo definimos en sentido estricto, en sentido puro, en sentido pues más exacto, M solo serían los bienes presentes que actúan como medio de cambio o como depósito de valor, y no incluiríamos las promesas a entregar esos bienes presentes en el futuro. Es decir, no incluiríamos los créditos que se utilizan como medios de pago. Entonces, si solo tenemos en cuenta que M es la cantidad de bienes presentes que actúan como dinero, por ejemplo, la cantidad de oro, la hipótesis de la teoría cuantitativa es falsa, pero no groseramente o no exageradamente falsa. ¿Bien? ¿Depende la cantidad de oro del nivel de precios y de la producción? Sí, sí que depende. ¿Por qué? Porque si la producción aumenta y el nivel de precios cae, el oro se revalorizará en términos de los bienes y servicios y se incentivará la producción de oro en las minas de oro. Es decir, se rentabilizará la producción de oro y por tanto se incrementará a lo largo del tiempo la cantidad de oro. Por tanto, M, ni siquiera definida en sentido muy estricto como cantidad de bienes presentes, puede decirse que sea independiente. Y de la misma manera, si los precios aumentan, pues los factores tenderán a irse de las minas de oro, porque habrá una tendencia a subidas de ciertos precios, de ciertos costes, por ejemplo los salarios de los trabajadores de las minas, que harán que las explotaciones mineras marginales no sean rentables. Pero me interesa más, sobre todo, tomar una definición amplia de M, que es lo que suele suceder, sobre todo cuando hablamos de M1, M2, M3, es decir, todo lo que vendrían a ser medios de pago en forma de crédito, que sucede con esta hipótesis de la teoría cuantitativa. Vale, si incluimos dentro de M todos los medios de pago, tanto bienes presentes como promesas de entregar bienes presentes en el futuro, es decir, bienes futuros, es rotundamente falsa. A más cantidad de bienes y a mayores precios de esos bienes, hay un mayor margen
a incrementar la cantidad de medios de pago, la cantidad de crédito. ¿Por qué? Porque M, sobre todo por el lado de medios de pago crédito, que no, pero bueno, si es de bienes y servicios presentes, por ejemplo, una letra de cambio, es evidente que el descuento por parte de los bancos de letras de cambio depende de que existan letras de cambio. ¿Y de qué depende la existencia de letras de cambio? De que haya producción que se esté llevando a los mercados, producción que ya es presente. Por tanto, ahí vemos el nexo, la monetización en última instancia del sistema bancario de producción presente. Además, imaginad que se monetiza producción presente, pero que luego no se consigue vender. Pues ahí tendríamos primero una expansión de la cantidad de medios de pago y luego una deflación derivada de que las ventas que respaldaban la letra de cambio se han mal vendido, no se puede amortizar la letra de cambio, y como no se puede amortizar la letra de cambio, también se destruye no solo el instrumento de la letra de cambio, sino los pasivos bancarios que han nacido del descuento de esa letra de cambio. Bien, por tanto, lo que tenemos es que sí, que M depende de la producción y de los precios. En esta crisis yo creo que es evidente, los bancos han incrementado sus pasivos monetizando el colateral de la vivienda y por tanto, en cierta medida, la cantidad de medios de pago se ha convertido en endógena al propio sistema productivo. Cuando los precios de la vivienda y la producción de viviendas aumentaban, la concesión de hipotecas no solo aumentaba en número sino en cantidad y por tanto los pasivos de la banca también aumentaban. Una vez se han comenzado a acumular impagos en hipotecas o en otro tipo de préstamos que fueron monetizados, la cantidad de pasivos bancarios se ha ido contrayendo, ¿no? Además, yo creo que esta es una de las hipótesis, no sé si la más importante, porque la siguiente que ahora vamos a analizar también es un fallo bastante grave, pero esta hipótesis lo que ilustra es que la teoría cuantitativa del dinero, o más bien el vicio de muchos economistas de fijarse solo en la cantidad de dinero o en la cantidad de pasivos de la banca, es un análisis incompleto y que puede conducir a errores. Básicamente porque no podemos entender la capacidad de circular y el valor de circular de esos pasivos si al mismo tiempo no consideramos la calidad de los activos, de los bienes y servicios presentes o futuros que están siendo monetizados. Entonces, si monetizamos activos de muy mala calidad, asistiremos primero a una expansión de medios de pago y posteriormente a una contracción de medios de pago. No porque los medios de pago hayan subido primero y hayan bajado después. El problema no está en el lado del pasivo, el problema está en el lado del activo. Entonces, fijarse solo en los pasivos de los bancos es solo acometer la mitad del análisis monetario exigible a cualquier buen economista. Y nos olvidamos de la otra parte, que es el análisis de los activos del banco, de si esos activos son autosostenibles o no lo son, y por tanto si la expansión crediticia es sana o es realmente insana. Luego tenemos la siguiente hipótesis, que viene a decir que V depende de factores institucionales y que por tanto es estable. Bueno, V no es estable. De hecho, una de las misiones esenciales de la teoría monetaria es analizar las variaciones de V. ¿Qué es V? Bueno, V es un concepto que sobre todo a los que no están muy habituados en el tema de la economía pues es un poco oscuro y siempre pues se da lugar a confusiones, ¿no? Entonces a mí me gusta también, para no convertir el análisis del dinero en un caso especial alejado del resto del análisis de los bienes, hacer lo que proponía Wicksell, ¿no? O hacer algo que se deriva de los análisis de Wicksell, que es reconocer que V no es más que la inversa de la demanda de dinero, del atesoramiento de dinero. Entonces, si tomamos que V lo podemos entender como la inversa de la demanda de dinero, si atesoramos mucho tiempo dinero, el dinero no circula; si desatesoramos continuamente el dinero circula muchas veces. Entonces, digamos que el tiempo medio que tenemos el dinero guardado en el bolsillo o en la caja fuerte, es decir, el tiempo medio en el que atesoramos el dinero, es la inversa del número de veces media que está cambiando de manos, ¿no? Entonces, si en lugar de tomar V por V, lo tomamos como que V recoge de alguna manera la demanda de dinero, yo creo que no podemos concluir que la demanda de dinero sea estable. De hecho, probablemente sea una de las cosas más inestables que hay en el análisis monetario y que de hecho no es independiente del resto de variables de la ecuación cuantitativa. Es verdad que, como asume, digamos, la teoría cuantitativa FETEN, el atesoramiento, es decir, V,
depende de factores culturales e institucionales. Pues una economía mucho más bancarizada, por ejemplo, con medios de compensación mucho más avanzados, será una economía donde V será mucho más alta, es decir, donde la necesidad de atesorar dinero per cápita pues será bastante menor y se tendrá atesorado bastante menos tiempo. Pero no depende solo de factores institucionales, culturales o técnicos, también depende fundamentalmente de la cantidad de dinero y de los precios. De hecho, a lo largo del ciclo, vemos que V evoluciona en dos fases, que yo creo que en buena medida es lo que explica o uno de los síntomas más claros del ciclo económico austríaco, ¿no? Durante una primera fase del ciclo, la que podríamos decir la fase expansiva, durante la cual se monetizan una gran cantidad de bienes futuros y por tanto el crédito se expande de manera insostenible y no respaldada por ahorro a un mismo plazo y nivel de riesgo, lo que tenemos es que el aumento de M da lugar a un aumento de los precios. Bien, y ese aumento de los precios lo que hace es favorecer el desatesoramiento de dinero, ¿no? Cuantos más altos sean los precios, más incentivo hay a endeudarse, con lo cual más incrementamos M y más gastamos M, y también a desatesorar dinero. ¿Por qué? Porque el dinero futuro vale menos que el dinero, o esperamos que el dinero futuro valga menos que el dinero presente. Por tanto, digamos que la velocidad realimenta el movimiento alcista de precios. M aumenta en un porcentaje, pero los precios pueden aumentar en un porcentaje mucho mayor, sobre todo si en los precios ya no incluimos solo la cesta de bienes de consumo típica, sino también los activos financieros, por ejemplo. Y luego llegamos a la segunda fase del ciclo, que es la fase del ciclo en la que se satura el nivel de endeudamiento y por tanto cuando los agentes comienzan o bien a repagar la deuda, no se endeudan más, sino que empiezan a amortizar la deuda y por tanto a reducir M, o directamente a impagar la deuda, que es otra manera de pagarla o de no pagarla y de por tanto reducir la oferta, la cantidad de medios de pago, ¿no? Entonces, ¿cuánto se reduce la cantidad de medios de pago? Primero, hay una tendencia natural al atesoramiento. ¿Por qué? Porque si estamos en una coyuntura económica en la que la mayoría de activos financieros están impagando y en la cual hay una fuga hacia la liquidez, hacia la calidad, hacia los activos de menor riesgo, el dinero se empieza a demandar. Es decir, aumenta la demanda de dinero y por tanto V cae. Pero es que además en ese contexto también empiezan a caer los precios y cuando empiezan a caer los precios se incentiva también un mayor atesoramiento de dinero. Por tanto, V depende críticamente de la evolución que tengan M y P en cada fase del ciclo. Y de hecho, el análisis del ciclo necesariamente pasa por un análisis de las posiciones de liquidez de los agentes y por tanto de las posiciones de tesorería y por tanto de las variaciones de V que no es ni mucho menos estable. La tercera hipótesis es que Q es independiente de M. Es decir, un poco lo que se ha simplificado diciendo que decía Keynes, ¿no? Que si aumentamos la cantidad de dinero, aumentan la cantidad de bienes. Yo creo que esta es una conclusión importante. De hecho, Hayek decía que la proposición más importante, o la idea más importante que transmitía la teoría cuantitativa era que si aumentábamos la cantidad de dinero, aumentaban los precios y no aumentaba la cantidad de bienes. Pero hay que tener cuidado, es decir, aunque esta conclusión o esta proposición en general es cierta, no es del todo cierta. Y el análisis monetario, si quiere perfilar, tiene que contemplar que sí hay momentos, aparte de los escenarios keynesianos, que podríamos discutir de si hay capacidad ociosa y se incrementan los medios de pago y por tanto aumenta la cantidad, dejo incluso eso de lado y me centro en consideraciones que son mucho más cercanas a los austríacos o que deberían ser mucho más cercanas a los austríacos, ¿no? Y es que recordemos que el dinero surge para mejorar la división del trabajo y sabemos que la división del trabajo, al mejorar, también aumenta la producción. Por tanto, en cierta medida, una mayor cantidad de dinero, desde luego que puede mejorar la división del trabajo. No digo que necesariamente lo haga, pero sí puede mejorarla. Es decir, si no hay dinero, no hay división de trabajo, y por tanto un aumento de la cantidad de dinero crea la división de trabajo, favorece la creación de la división del trabajo y por tanto aumenta la cantidad de dinero, ¿no? Luego además, los periodos inflacionistas, es decir, los periodos en los que aumentan los precios, van asociados con una retención de bienes o activos fuera del mercado, incluso para el autoconsumo. ¿Por qué? Porque como los precios varían tan rápidamente, nadie quiere tener posiciones largas, nadie quiere adquirir dinero y por tanto la gente tiende a no vender los bienes y activos. Por tanto, digamos que
la cantidad de oferta de bienes, Q, depende claramente de si P está aumentando muy rápidamente o hay expectativas de que aumente muy rápidamente o no. Es decir, si hay una hiperinflación esperada, la gente tenderá a retener los bienes del mercado. Y lo mismo sucede cuando se espera una contracción de M. Cuando hay una contracción de M, la gente tiene una predisposición a liquidar activos, porque lo que se está revalorizando es el dinero y, por tanto, la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen al mercado se incrementa, ¿no? Luego, hay otro elemento, y es que el atesoramiento de dinero o el desatesoramiento de dinero desde luego afecta a los patrones de especialización de la economía. Si aumentamos todos el atesoramiento, la economía tiende a producir oro al final y se desatiende la producción a más largo plazo. Por tanto, desde luego, la forma y la cantidad incluso de Q sí que se incrementa, y de la misma manera un desatesoramiento de dinero estimula temporalmente o incentiva temporalmente la producción de bienes y servicios, muchas veces de manera insostenible. Este es otro debate. Y por último, pues tenemos la teoría austríaca del ciclo económico, que nos dice que las monetizaciones masivas de bienes presentes y futuros, es decir, el aumento de M, nos da lugar a una hipertrofia de la estructura productiva y, por tanto, a una hipertrofia de M. Y por último, tenemos que los cambios de P ante las variaciones de M nunca son mecanicistas, no lo son fundamentalmente por el efecto Cantillon, lo que ha comentado antes. Pues el dinero no se introduce por un sitio concreto, o sea, no todos los precios se incrementan equiproporcionalmente, sino que se introduce por un sitio concreto, y eso hace alterar los precios relativos de los distintos bienes y activos. Y precisamente esto es lo esencial, es decir, el análisis esencial es ver cómo esos precios relativos cambian y cómo cambian sus relaciones. Y por tanto el análisis agregado de cuál es el nivel de precios y cuál es la variación del nivel de precios, que es en lo que concentra el análisis la teoría cuantitativa, realmente no nos aporta demasiado. Entonces, para concluir, la teoría cuantitativa, ¿qué le queda? ¿No? Pues si M sí depende, si la cantidad de dinero de medios de pago sí depende de P y Q, la relación de causalidad no es unívoca, es decir, M puede aumentar y puede aumentar P, o puede aumentar Q, o puede aumentar Q y puede aumentar P y aumentar M. Es decir, si observamos un aumento en la cantidad de medios de pago y un aumento en los precios, ¿qué ha causado qué? La teoría cuantitativa nos diría, ha sido la cantidad de dinero, el aumento, lo que ha causado el aumento de los precios, pero puede ser al revés, puede ser el aumento de los precios lo que ha generado el aumento de la cantidad de dinero. Luego, si V no es estable, un aumento de M podría haberse contrarrestado con con una disminución paralela de V, que es más o menos lo que podríamos pensar que está sucediendo ahora con el dólar, ¿no? Todas las quantitative easings de Bernanke de momento no están teniendo efectos inflacionistas porque la gente está aumentando su predisposición a tener atesorado dinero y por tanto está contrarrestando el efecto, digamos, inflacionista sobre los precios. Otra cosa es la calidad de los activos de la Reserva Federal, que se está deteriorando de manera alarmante en Estados Unidos. Luego, si Q depende de M, los aumentos de M no tienen por qué trasladarse íntegramente a aumentos en los precios, pueden trasladarse también a aumentos sostenibles o insostenibles, eso es otro debate, en Q. Y por último, si los cambios de P, si las modificaciones de P ante aumentos de M nunca son mecanicistas, realmente centrarnos en el análisis de las variaciones de los niveles de precios ante las variaciones de la cantidad de dinero y cómo definimos M, ya he dicho que es una cosa pues, bastante oscura y bastante enrevesada, que generalmente no se hace demasiado bien, pues oscurece la relación importante, que es el análisis de los precios relativos y no el análisis del nivel medio de precios. Y bueno, esto es lo que os quería comentar.